Hola, mi nombre es Rebeca Ruiz Hernández. Este es mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Formo parte del grupo módulo 8-REC-270420-002 con fecha el 22 de mayo del 2020. Mi facilitadora es Anani Muñoz Hernández y yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Bien, en introducción, pues los derechos humanos y la diversidad cultural tienen algo en común. Ambos nos ven a todos como iguales. Uno defiende lo que nos corresponde por ser ciudadanos y el otro defiende lo que somos y nuestras raíces. Para entender el tema explicaré qué son los derechos humanos y en qué consiste la diversidad cultural. Los derechos humanos son el conjunto de privilegios respaldados por el orden jurídico nacional. Estos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción o discriminación alguna, a color, religión, nacionalidad, sexo, etc. La diversidad cultural tiene la capacidad de aceptar y compartir características propias de una cultura en un espacio en particular, reconociendo también las diferencias culturales entre distintos grupos humanos, permitiendo apreciar diferentes expresiones culturales, ya sea de un pueblo, región o país. Bien, sabiendo esto, podemos hablar del objeto de estudio. Mi objeto de estudio es sobre la migración indígena y la discriminación de pueblos indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Las etnias que se han visto más afectadas por estos acontecimientos son los purépechas, mixtecos, huicholes y en su gran mayoría los otomíes. El planteamiento del problema, pues la discriminación hacia estos grupos indígenas que tienen que salir de sus comunidades, se hace muy notorio al llegar a la ciudad y en el momento en el que buscan oportunidades de trabajo, estudio y salud. Desgraciadamente, pues carecemos no solo aquí en Jalisco, sino en todo el país, de políticas públicas que sean sólidas para poder integrarlos a la sociedad, obviamente respetando y fortaleciendo su identidad. Un ejemplo claro es al buscar trabajo, pues solo les ofrecen un trabajo de limpieza, algo que considero muy clasista, o la discriminación en las escuelas por cómo hablan o se visten, lo que solo ha provocado que retrocedan y se encasillen en lo que creemos que hacen en vez de buscar crecer educativamente, ya que ellos, como cualquier otro, pueden llegar a ser profesionistas, ya sea arquitectos, maestros, psicólogos, etc. Bien, los objetivos. El objetivo de esta investigación pues, es dar a conocer la forma en la que estos grupos indígenas son desplazados y discriminados. Los vemos por la ciudad, principalmente en el centro, y creemos que vienen a vendernos sus productos y regresan a sus comunidades. Pero realmente pues se han instalado aquí en las mismas colonias urbanas que nosotros y que por lo mismo de la discriminación que sufren y el poco apoyo que tienen, se ve en la gran mayoría en la necesidad de habitar lugares que no son habitables. Es por eso que el objetivo es que todos conozcamos sobre las condiciones en las que viven y la discriminación que sufren día a día, para que como sociedad logremos integrarlos, obviamente respetando su identidad. Bien, las preguntas de investigación son estas. ¿De qué forma se están transgrediendo los derechos de estas comunidades? ¿Cuáles son los derechos que se están violando hacia estas comunidades? ¿Cuál es el escenario de las comunidades en relación con el derecho a la diversidad cultural? ¿Qué se ha hecho para evitar la migración de comunidades indígenas? ¿A qué instituciones pueden acudir en caso de que se estén violando sus derechos? Ahora la justificación, pues el programa que escogí es muy significativo no solo para mí, sino para hacerles conocer a las demás personas, porque es importante divulgar y conocer el derecho a la diversidad cultural, algo que pues no todos conocemos o conocíamos, lo que puede ocasionar que a veces pues formemos o seamos parte de una discriminación sin darnos cuenta. También considero que es importante que desde pequeños en casa nos enseñen que aunque todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues no somos iguales. Y por eso la importancia de conocer lo que rodea la diversidad cultural y conocer nuestros derechos y los derechos de los demás.
porque no somos iguales. Y también es importante pues enseñarles a respetar las tradiciones que otras personas tienen, ya que en cada estado existen extensas comunidades indígenas que personalmente creo que son las que nos representan realmente ante el mundo. También es importante conocer las necesidades de estas comunidades porque contamos con programas de ayuda, pero realmente no son una ayuda. Debido a que si fuera así y tuviéramos un buen proyecto de ayuda, no estarían quejándose ni estarían pidiendo que se respetaran sus derechos o que se les diera algo que por derecho les corresponde. La delimitación espacial o el alcance geográfico va a ser en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que es en donde se han instalado estas comunidades o dispersado, y va a ser en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Y pues la población, personas que van a participar en esta investigación, son precisamente estas personas que han tenido que salir de sus comunidades o migrar de su lugar de origen, ya que se basa esta investigación pues en ellas. El marco teórico, visibilidad a las comunidades indígenas. La exdiputada Fela Pelayo propuso una nueva ley indígena en el estado de Jalisco, pero no logró llegarse a un acuerdo, siendo esta la tercera legislatura que falla en el intento de materializar una ley que regule a los pueblos indígenas. La representante purépecha presentó una denuncia en una escuela primaria ubicada en Melinoterio, Guadalupe, en donde se presentó un caso de discriminación hacia unos niños indígenas que fueron puestos por los padres de familia a lavar los baños para poder tener acceso al plantel, cosa que pues obviamente es algo que está violentando sus derechos humanos y se les está discriminando. También pues cabe recalcar que no cuentan con una política que preserve su lengua. Bien, primeros migrantes indígenas. La discriminación por estigmas ha provocado que los indígenas escondan su procedencia o se avergüencen de su origen. Se las han tenido que ingeniar para poder integrarse en la sociedad sin que se les haga menos o sin que sufran de estas discriminaciones. En la mayoría de los casos, las migraciones se han dado por empobrecimiento del campo, pero también ha habido casos en donde se les ha despojado de sus tierras y se les ha desterrado de ellas. El caso de los mixtecas, que en los años 90 tuvieron que desplazarse desde Oaxaca hasta Guadalajara, lo que dio origen a la colonia ferrocarril, en el centro de esta ciudad. Y aquí podemos ver una imagen en donde nos muestra en qué condiciones viven estas personas, la falta de urbanización en la comunidad, el poco diseño urbano, la falta de necesidades básicas, etc. Y esta pues es la forma en la que la mayoría de las comunidades indígenas viven. La identidad migrante. Las comunidades indígenas forman parte de la urbanización global, obviamente por las migraciones hacia la ciudad, o también conocido como fenómeno migratorio campo-ciudad. Tenemos la creencia que los indígenas viven en el campo, o eso es lo que nos han hecho creer en diferentes partes, pero la realidad pues es que desde hace muchos años se han instalado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero estas zonas no cuentan con estrategia de vivienda o servicios. Zona metropolitana de Guadalajara pues es la principal zona de migración cultural. En el municipio de Zapopan, Jalisco, en la ladera del Cerro del Coli, se encuentra un asentamiento purépecha provenientes del municipio de Los Reyes, Michoacán. Esta comunidad carece de necesidades básicas y en las que se puede apreciar la pobreza en la que viven, porque la comunidad no cuenta con urbanización o planificación de vivienda, sumando la falta de oportunidades de trabajo, lo que provoca que vivan en pobreza la mayoría de las comunidades. Bien, la metodología pues estaría empleando la cualitativa, ya que emplearé la evaluación de experiencias personales, entrevistas abiertas y registro de historias de vida, consulta y análisis de fuentes documentales. No tuve la oportunidad de realizar una entrevista, pero realicé unas preguntas que podrían utilizarse para una. Y serían estas.
¿Cuál fue el motivo por el que dejaron su comunidad? ¿Qué fue lo más difícil de dejar su comunidad? ¿Cómo terminaron o escogieron el lugar donde están viviendo actualmente? ¿Han sufrido algún tipo de discriminación? Si es así, ¿qué tipo de discriminación? Si tuvieran la oportunidad de regresar a su lugar de origen, ¿lo harían? ¿Cuáles son las diferencias de vivir en el campo y en la ciudad? ¿Qué cambios positivos les trajo el cambiar su residencia? ¿Qué cambios negativos les trajo el cambiar su residencia? Y bien, pues nada más queda mencionar mi experiencia al realizar esta investigación científica en las ciencias sociales. Pues fue bastante agradable, porque para empezar pues utiliza recursos que no había utilizado antes, y pues me hizo entender algunas cosas, ya que creemos la mayoría que sabemos sobre derechos o que tenemos una vaga idea sobre ellos y sobre la diversidad cultural, pero realmente lo que nos hace falta pues es cultura. Yo desconocía muchas cosas y no tenía tan claro el concepto de lo importante que son nuestras culturas indígenas y de lo representativas que son, por lo que considero de vital importancia preservarlas, cuidarlas y ejercer sus derechos, y también pues investigar cuáles son sus necesidades. Y bien, pues estas son mis referencias, y hasta aquí llegó el video. Gracias.